¿Cierto? Y vamos a hablar acerca de las bases biológicas de la conducta, bases socioculturales de la conducta. A ver, ¿cuál es la diferencia entre las bases biológicas y las bases socioculturales? En la clase anterior hemos hablado de las bases biológicas, quiere decir que del cerebro y las partes del cerebro. En cambio, ahora vamos a hablar de las bases socioculturales. Socio o social, social cultural, quiere decir cómo la sociedad influye en nosotros. A las bases socioculturales también se le conoce como el proceso de socialización. ¿Y qué cosa es la socialización? Interactuar con los demás. Por ejemplo, ahorita estamos conversando, saludándonos, dictando la clase. Quiere decir que estamos socializando. Ahora, en tiempos de pandemia, la socialización se ha hecho pues virtual. Antes, generalmente la socialización era presencial, ¿verdad? Pero ahora pues se socializa de forma virtual, a través de los celulares, a través de las computadoras. Hay una interacción, hay un intercambio de costumbres, de creencias, de ideas, de opiniones. Entonces, la socialización se define como aquel proceso por el cual interactuamos con los demás y al interactuar de esta manera vamos a asimilar normas, vamos a asimilar costumbres, vamos a asimilar creencias. En otras palabras, vamos a asimilar todo, todo lo que hay a nuestro alrededor. La socialización, a ver, el sujeto, acá tenemos al sujeto, ¿no? Es decir, el sujeto está al medio, la persona, el sujeto está al medio. Resulta que en el sujeto van a influir sus amigos. Muchos hacen lo que los amigos les dicen. Resulta que en el sujeto va a influir el colegio y sus profesores, que en algunos casos hasta pueden ser su modelo a seguir. En el sujeto va a influir el líder. Por ejemplo, un líder político puede influir para que tú elijas si vas a votar por él o no. Y también puede influir la familia. Entonces, pueden influir la universidad, puede influir la comunidad. Entonces, nosotros al asimilar cada uno de estos elementos, al interactuar con cada uno de estos elementos, lo que estamos haciendo es socializar. El ser humano es un ser social, necesita interactuar con los demás, salvo que la persona sea pues introvertida. Los introvertidos socializan muy poco, pero los extrovertidos sí, necesitan siempre del contacto del grupo, de la interacción con los demás. La socialización se caracteriza por ser dinámica. Es dinámica la socialización porque a través de los años puede cambiar. Las formas de interactuar pueden cambiar a través de los años. Repito, antes interactuábamos principalmente de forma presencial y ahora cambió e interactuamos de forma virtual. Hay muchas cosas que han cambiado. Por ejemplo, también ha cambiado la moda. La moda en la época de nuestros padres o la moda de los años 80 no es lo mismo pues que la moda actual. Han cambiado incluso los estilos de crianza. Antes, por ejemplo, los padres eran generalmente autoritarios. Lo que papá decía, lo que mamá decía, era sinónimo pues de ley, sinónimo de respeto. Tú tenías que obedecer lo que los padres decían, tenías que obedecer en silencio, calladito, ¿verdad? Antes era así, pobre que tú protestabas. Entonces los castigos eran drásticos. En la actualidad, el estilo de crianza es más suave, tan suave que en algunos casos los padres han perdido incluso la autoridad. Bueno, tampoco se puede llegar a ese extremo de perder la autoridad. Hay padres que se han convertido en padres permisivos y no le ponen normas claras a sus hijos. Entonces, ha ido cambiando la moda, ha ido cambiando los estilos de crianza, han ido cambiando las formas de interactuar, incluso algunas costumbres. Algunas costumbres, como los carnavales, por ejemplo, los carnavales, por ejemplo, al principio se jugaban con talco. Después las personas dejaron de pintarse con talco y empezaron a pintarse entre personas con betún. Eso para ilustrar el zapato.
De pronto dejaron de usar el betún para pintarse, para jugar a los carnavales y pintarse, y empezaron a utilizar la pintura. En la actualidad, por ejemplo, el agua y la pintura. Antes, por ejemplo, cuando se jugaba los carnavales, en la época medieval, los carnavales se jugaban echando agua perfumada, echando agua olorosa. Bueno, en la actualidad ya nadie te echa agua perfumada, nadie te echa agua olorosa cuando juegan los carnavales. Entonces, esa costumbre ha cambiado, ha ido cambiando. Incluso algunas personas utilizan como pretexto los carnavales para realizar comportamientos inadecuados. También han ido cambiando algunas creencias. Por ejemplo, en la época antigua, el gatito negro era considerado como sinónimo de buena suerte. Los gatitos eran considerados como sujetos de buena suerte, animales de buena suerte. Incluso tú has podido escuchar que entre los faraones, por ejemplo, adoraban bastante al gato. Consideraban, incluso un faraón, cuando moría un gatito, en sinónimo pues de duelo, se rapaba el cabello. Ya en la época medieval, chicos, resulta que en la época medieval, con ese tema ya del oscurantismo y todo lo demás, empezaron a pensar que el gatito negro era sinónimo de mala suerte. Y en la época actual, sabemos que no tiene nada que ver el color, ¿no? El color del gato no tiene nada que ver con los temas de creencias. Entonces, ha ido modificándose esos pensamientos inadecuados, esos pensamientos incorrectos. Por eso que la socialización es dinámica, porque conforme pasan los años hay muchas cosas que están cambiando en nuestra sociedad. También la socialización es constante. Siguiente característica, la socialización es constante porque dura toda la vida. Quiere decir que toda la vida vamos a interactuar. Desde que naces interactúas. Ni bien naces, interactúas con tus padres, con tus hermanos. Cuando naces, interactúas con tu familia, pero pasan los años, ¿verdad? Luego de interactuar con la familia, interactuamos en el colegio, inicial de 3 años, inicial de 4 años, la primaria, la secundaria, y ahí empiezas a interactuar con tus amigos, con tus compañeros de colegio. Pero en el colegio no termina la socialización, pasa el tiempo y ahora, por ejemplo, estás interactuando en la academia, ¿verdad? En la academia también tienes nuevos amigos, nuevos compañeros, nuevos profesores y sigue tu interacción porque en la academia vas a interactuar por un cierto tiempo nada más, pero una vez que ingreses a la universidad, ahora la interacción continúa en la universidad. En la universidad vas a interactuar pues con tus amigos o compañeros, con tus nuevos compañeros profesionales, igual que tú. Entonces, ahora en la universidad no termina la interacción. Después, cuando seas adulto, vas a interactuar en el trabajo. Y cuando llegues a abuelito, a ancianito, vas a seguir interactuando con tu familia, ¿verdad? Hasta con tus descendientes, si es que llegamos a tener nietos, por ejemplo. Entonces, hasta los últimos días de nuestra existencia vamos a interactuar. Hasta los últimos días de nuestra existencia vamos a socializar. Por eso es que la socialización es constante. La socialización es individualizadora. Si escuchas esta palabra individualizadora, este término individualizadora hace referencia a individual. Quiere decir que en el medio social nosotros vamos a interactuar de manera única, de manera individual. O sea, cada uno interactúa a su manera en este medio social. Cada uno interactúa de manera única y es por eso que empieza a formarse nuestra personalidad. La personalidad se forma producto de la socialización. Bueno, es cierto que hay ciertos componentes, en este caso, innatos, biológicos, pero principalmente la personalidad depende de la interacción con los demás. La personalidad es bio, psico y social. Entonces, como nosotros interactuamos de manera única, formamos nuestra personalidad. Recuerda que en este medio social hay muchas cosas malas, como también hay muchas cosas buenas, y nadie te obliga a copiar las cosas malas. Tú decides interactuar. Esta característica hace que
hace que al formar nuestra personalidad, cada uno de nosotros, incluso los hermanos físicamente iguales, seamos diferentes. Un gemelo es amable, el otro gemelo es malcriado. Una gemela es ordenada, la otra gemela completamente desordenada. Un gemelo quiere estudiar medicina y el otro gemelo quiere ser rockero de repente, ¿verdad? Entonces miramos que físicamente son igualitos, hasta los padres le mandan al colegio vistiéndoles de la misma manera, ¿verdad? Pero son distintos en su forma de ser. E incluso nosotros, que somos 3, 4 hermanos en casa, o tal vez 2 hermanos, a pesar que han crecido bajo el mismo techo, cada uno tiene su manera de ser. Uno de los hermanos es el más cariñoso, el otro hermano es el más celoso, el otro hermano es el más engreído, entonces nuestra forma de ser cambia, o sea, cada uno tiene su propia forma de ser porque ha interactuado en este medio social de manera única. Por eso se dice que es individualizadora. Siguiente característica. La socialización se caracteriza por ser homogenizadora. Esta palabra homo, recuerda que homo significa igual. Este término homo significa igual. Entonces, la socialización va a ser homogenizadora porque tenemos iguales conductas. Bueno, siempre y cuando pertenezcamos a un mismo grupo social, vamos a tener iguales conductas o iguales características, algo que compartir en común. Por ejemplo, ahorita para dar la clase, ¿qué cosa compartimos en común? El mismo idioma, ¿verdad? Tú hablas el mismo idioma que la profesora, en este caso, en mi caso, ¿no? Entonces, con los profesores, para poder realizar la clase, se parecen en el mismo idioma. Entonces, nos hace iguales el usar el mismo idioma, el mismo lenguaje, los mismos signos o símbolos, es homogenizadora. Ahora, en algunas culturas o en algunas regiones, también las personas se parecen, por ejemplo, en cuanto a su vestimenta, ¿verdad? Por ejemplo, en Junín, las personas usan colores similares. La vestimenta típica, por ejemplo, de Junín, o la vestimenta típica, por ejemplo, de Puno, o de otra región. Entonces, tienen similares vestimentas, comparten los mismos coloridos de su vestimenta. Eso hace de que también, ¿no? Al tener la misma forma de vestirnos, hace que seamos iguales, homogenizadora. En el colegio, por ejemplo, el uniforme, todos usan el mismo color de uniforme, plomo, por ejemplo, ¿verdad? Pantalón o falda, plomo. Todos usan el mismo color de uniforme, camisa, por ejemplo, todos de color maíz o de color amarillo, ¿verdad? Entonces, al usar la misma vestimenta, el mismo uniforme, también están compartiendo la misma característica, obviamente el mismo color, ¿no? El mismo modelo de uniforme. Algunos pertenecen a una misma religión, ¿verdad? Todos los israelitas, todos los musulmanes, todos los católicos, y entre católicos se parecen, ya que practican las mismas costumbres, la misma religión, las mismas formas de reunirse, entonces homogenizadora. ¿Ya chicos? ¿Cómo celebran en tu casa los cumpleaños? Profesora, nosotros tenemos nuestro propio estilo de celebrar los cumpleaños. Quiere decir que todos los años se ha mantenido esa tradición. De forma igual o similar se celebran todos los años. Todos los años, profesora, tempranito nos acercamos al cumpleañero, nos levantamos temprano, llevamos la torta y en su cuarto, en su cama, le cantamos su happy birthday. Entonces, si todos los años repiten lo mismo, ¿verdad? Han hecho igual o similar la forma de celebración, ahí también, ¿no? Las tradiciones tienen que ver con las conductas homogenizantes, porque todos los años repetimos las mismas costumbres y nos parecemos, ¿verdad? En ese caso, hacemos homogenizador.
Siguiente característica, la socialización es universal porque está presente en todos los lugares, está presente en todas las épocas, en todos los países hay costumbres, hay creencias. Por ejemplo, en Brasil también se celebran los carnavales, en el Perú se celebran los carnavales, en España se celebran los carnavales, solo que en lugar de echarse agua se echan tomates, se lanzan tomates. Los carnavales en España se realizan con tomates, a la cual se le llama la fiesta de la tomatina. Todos los años empiezan a lanzarse tomatazos. Entonces, es parte de sus costumbres. A veces es importante, si tú vas a viajar a alguna región o país, informarte de qué costumbres tienen allá. No vaya a ser que bajes del avión y te lancen un tomatazo y pienses que la gente de allá te odia, cuando en realidad es parte de sus costumbres. ¿Ya, chicos? En la época también del Tahuantinsuyo habían costumbres, ¿verdad? Los incas, por ejemplo. El inca se casaba con su hermana. Era una costumbre, ¿cierto? En la época medieval también existían costumbres, existían creencias. Quiere decir que en todas las épocas, en todos los países, en todas las regiones, en todos los lugares, siempre se interactúa. Por eso es que va a ser universal, porque está presente en todo el universo. Muy bien, hasta ahí, ¿qué cosa hemos aprendido? O hasta ahí, ¿qué cosa hemos entendido? A ver, hemos entendido que la socialización consiste en interactuar con los demás. Hemos entendido que al socializar asimilamos todo lo que nos rodea. También hemos entendido que la socialización tiene 5 características. La primera es dinámica porque cambia las formas de interactuar. Como dura toda la vida, es constante. Como forma nuestra personalidad, ya que cada uno interactúa de manera única, entonces va a ser individualizadora. Hay conductas, vestimenta o lenguaje o idioma en la cual nos parecemos, entonces va a ser homogenizadora. Y como esta socialización está presente en todos los países, en todos los lugares, en todas las épocas, en todas las culturas, entonces por eso se dice que es universal. ¿Ya? Ahora sí, ¿hasta ahí alguna pregunta, chicos? Recuerden que si tienen preguntas pueden consultar a través del chat sus preguntitas, sus dudas, sus inquietudes. Siempre consulten si es que por ahí hay alguna duda, ¿ya? Y si no hay dudas, vamos a continuar. Listo. Todas esas características me traen una serie de manifestaciones sociales. Por ejemplo, tenemos como primera manifestación social la imitación. La imitación. ¿Te acuerdas cuando alguna vez tú has imitado a tu cantante favorito? ¿Te acuerdas que tenías un superhéroe con la cual te identificabas de niño y de repente has imitado el comportamiento de ese superhéroe? El superhéroe volaba y de repente tú de niño también has querido volar, casi, ¿no? Casi te lanzas de la mesa, fuera bueno, ¿no? Hay niños, por ejemplo, que producto de la imitación han sufrido accidentes, sobre todo cuando quieren reproducir el comportamiento de sus héroes o superhéroes. Nosotros no somos super, ¿verdad? Nos lanzamos del techo y ya fuimos, ahí quedamos. Entonces, la imitación, ¿qué cosa viene a ser? Es cuando copiamos o reproducimos la conducta de los demás. Copiamos o reproducimos la conducta de un modelo, ¿verdad? El modelo a seguir puede ser papá, mamá, algún personaje de la televisión o algún personaje histórico. Recordemos que el principal tipo de aprendizaje de los niños es el aprendizaje por imitación. Según el psicólogo Albert Bandura, el principal tipo de aprendizaje de los niños es el aprendizaje por imitación. O sea, los niños aprenden observando, los niños aprenden imitando. Entonces nosotros como adultos o como jóvenes tenemos que presentar conductas ejemplares, porque los pequeñitos tienden a imitar lo que hacen los padres, sus gestos, cómo se molestan, cómo se enojan, ¿verdad? La mamá se descuida un ratito de sus cosméticos y la pequeñita de 5 años agarra todos sus coloretes, ¿verdad? Sus cosméticos
y se empieza a maquillar, o sea, imitando de esa manera pues a la mamá. Ahora, la imitación puede ser de dos maneras. La imitación puede ser voluntaria o de lo contrario, la imitación puede ser involuntaria. Cuando la imitación es voluntaria, cuando tú para copiar una conducta te esfuerzas, ¿verdad? Era el aniversario de tu colegio y tú querías bailar, como ese grupo que estaba de moda. Así que con tus compañeros te esforzaste en practicarlos. Profesora, no me salen los pasos de baile. Hemos practicado toda una semana, nos hemos esforzado y ahí, por ahí, algo se parece a los pasos de baile. Entonces, cuando nosotros entrenamos, practicamos para parecernos al modelo, ese tipo de imitación se llama imitación voluntaria. Y en la televisión han visto, ¿verdad? Casos de personajes cómicos u otro tipo de personajes que imitan el comportamiento de algún político, de alguna congresista, de alguna persona, algún personaje polémico, entonces usan maquillaje, modulación de voz. En ese caso la imitación sería voluntaria porque hay un esfuerzo para parecerse en la voz o en el aspecto físico, hay un esfuerzo, maquillaje, pelucas. En el caso de la imitación voluntaria hay un esfuerzo. En cambio, si es que imitamos sin darnos cuenta, si es que imitamos sin darnos cuenta, ese tipo de imitación se llama imitación involuntaria, cuando copiamos una conducta pero no nos damos cuenta. Y el culpable de la imitación involuntaria va a ser la moda. Algo se pone de moda y tú copias y no te das cuenta, ¿no? Por ejemplo, un tiempo se puso de moda en los varones el, el, el peinado con el cerquillo hacia arriba y la mayoría de varones se peinaban con el cerquillo hacia arriba. Un tiempo se puso de moda el peinado con surcos, con líneas, con surcos en la cabeza, ¿verdad? Y muchos varones copiaban pues ese peinado. Copian sin darse cuenta el peinado de los futbolistas, copian sin darse cuenta el peinado de ciertos cantantes reggaetoneros. Entonces ahí han presentado los jovencitos una imitación involuntaria, ¿ya? Por ejemplo, cuando se puso, hasta ahora creo, está de moda el uso del pantalón con agujeros, el pantalón rasgado, ¿verdad? Y casi todos los adolescentes, incluso adultos, usan ese modelo de pantalón rasgado. O sea, se puso de moda y sin darnos cuenta copiamos. Hubo un tiempo también en la cual las señoritas eh, empezaron a copiar la conducta del uso del piercing. Se puso de moda el uso del arete o el piercing en el ombligo, en la ceja, en la lengua, en la nariz. Y muchas jovencitas empezaron a perforarse partes de su cuerpo sin darse cuenta que eso podría contraer un proceso infeccioso, ¿verdad? Entonces copiamos pensando que vamos a quedar igualito o bonito o mejor, entonces sin darnos cuenta a veces podemos hacernos daño, por ejemplo, como en el caso de los tatuajes. Por copiones nos tatuamos el cuerpo y al final pues podemos contraer hasta el virus del SIDA, ¿verdad? Entonces, algo se pone de moda en Navidad, en Año Nuevo, en el veranito, alguna ropa, y la mayoría usa el mismo modelo, la misma forma, el mismo modelo. Entonces, sin darme cuenta, he copiado, profesora. Sin darme cuenta, he copiado hasta la forma de ser de mi mamá, así media renegona, o la forma de ser de mi papá, así medio gritón de repente. Entonces, cuando copiamos sin darnos cuenta, la imitación se llama involuntaria. No te olvides, según Albert Bandura, el principal tipo de aprendizaje de los niños principalmente, porque los adultos también imitan, pero de los niños principalmente, incluso antes de que exista el lenguaje, los pequeñitos ya están imitando, ¿ya? Si alguna vez has acompañado a tu hermanito o a tu sobrinito a un cumpleaños de 3 añitos o 2 añitos, ellos ya pueden bailar, igualito o sea, bailan muy bien. E incluso los recién nacidos, una semana, 2 semanas, 3 meses, también pueden imitar. Por ejemplo, tú le sacas la lengua a un pequeñito de 4 meses y también ya te está sacando la lengua, por ejemplo. Entonces, ellos pueden copiar la conducta de los demás.
Otra manifestación social, jovencitos, el rumor. El rumor es una información distorsionada. ¿Por qué se dice que es una información distorsionada? Porque cada vez que pasa de persona en persona se exagera, se tiende a exagerar. El rumor no solamente es distorsionado, el chisme, porque el chisme es un rumor, el rumor no solamente es distorsionado, sino también es ambiguo. Ambiguo significa que no es claro. A ver, ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? ¿Estás seguro de lo que me estás contando? Sí, creo. Bueno, algo así he escuchado. O sea, ni siquiera la persona sabe exactamente qué escuchó, ¿verdad? Entonces es ambiguo. Lo que se pretende decir no es claro. Felizmente el rumor es temporal. Quiere decir que dura un cierto tiempo, nada más. Cuanto más caso le hagas al chisme, cuanto más caso le hagas al chisme, más tiempo va a durar. Cuanto menos caso le hagas al chisme, entonces rápidamente va a desaparecer. El rumor es un chisme, ¿sí? Entonces, no, por acá me dicen, a ver, profesora, y el rumor podría ser solo una posibilidad. Claro, solamente es una posibilidad, nada nos garantiza de que la información que se está dando sea la correcta, sea la acertada, nada nos garantiza, o sea, no tenemos pruebas. ¿Y por qué no tenemos pruebas? Es que otra de las características del rumor es que carece de origen. El rumor carece de origen, el rumor carece de fuente. Queremos averiguar quién ha difundido ese chisme, ese rumor, y es bien difícil. A ver, ¿quién te ha contado eso? No, por ahí he escuchado una volada. Ya, pero ¿quién te ha contado eso? No, es que por ahí las malas lenguas dicen. Ya, pero alguien te habrá contado eso. No, por ahí un pajarito, una palomita. Entonces, no, cuando quieres averiguar exactamente quién fue el que originó o la que originó todo eso, es bien difícil de encontrar. Es por eso que el rumor carece de fuente, carece de origen. El rumor además es irresponsable. Hay que tener mucho cuidado, chicos, con los chismes, ¿ya? Si nosotros no sabemos si es verdad, y por más que supiéramos que fuese verdad lo que se menciona, siempre con los chismes o rumores hay que tener mucho cuidado porque imagínate que esa información llegue a oído de los padres. Imagínate que esa información así de exagerada, así de no clara, llegue a oído del esposo, por ejemplo, de la pareja. Puede traer peleas, puede traer divorcios, puede traer separaciones, conflictos. Así que nosotros no tenemos por qué ser chismosos. Eso de estar difundiendo informaciones que no nos compete, ¿verdad? Que podría causar daños, incluso irreparable, mucho cuidado. Ya entonces el rumor puede traer hasta incluso tragedias. Otra manifestación social, las costumbres. Las costumbres son conductas que se repiten todos los años. Las celebraciones que se repiten todos los años. ¿Ya? En el calendario hay un montón de celebraciones que se repiten todos los años, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita estamos en el mes de abril, ¿verdad? Así es. En el mes de mayo, en el mes de mayo también hay celebraciones. En el mes de junio, igual. Entonces, todos los años se repiten. Y no solamente eso, las costumbres presentan una base social, está enraizado en la sociedad. Es por eso que es difícil desaparecer una costumbre, porque ya tiene una base social. Por ejemplo, una costumbre que se pretende desaparecer todos los años es la quema de los pirotécnicos. Pero va a tomar muchos años que la persona tome conciencia y deje de estar quemando los pirotécnicos. O sea, han intentado eliminarlo, e incluso hay multas y todo lo demás, ¿verdad? Pero es bien difícil. Han intentado cambiar la forma de celebrar la Navidad en vez de pirotécnicos, lanzar otras cosas, por ejemplo, pero va a ser bien difícil, va a tomar tiempo porque está enraizado socialmente. A pesar que hay personas que producto de los pirotécnicos han perdido sus brazos, han perdido su vista, niños que han muerto por culpa de los pirotécnicos, la gente no toma conciencia. Es que como está enraizado socialmente, difícilmente va a desaparecer. Va a tomar años, va a tomar décadas
No digo que sea imposible desaparecerlo, pero sí va a tomar mucho tiempo que poco a poco la persona deje de practicar esa costumbre. Lo mismo con la costumbre de los carnavales, ¿verdad? También han intentado eliminarlo porque muchas personas, producto de los carnavales, aprovechan esa costumbre para robar, para delinquir, para manosear a las señoritas. Han intentado eliminarlo, incluso en plena pandemia ha sido considerado como prohibido, pero varios lugares, entre ellos el Callao, si no me equivoco, se ha descubierto, por ejemplo, que algunos han estado jugando y lanzando a las personas al agua, a las piscinas inflables. Entonces, es bien difícil eliminar una costumbre porque, vuelvo a repetir, está enraizado socialmente. Igual, ¿no? Va a tomar tiempo que las personas tomen conciencia, a pesar que hay miles de muertes en el tema del coronavirus, hay personas que siguen practicando ciertas costumbres que involucran contacto, aglomeración, y de esa manera, pues, podrían, ¿no? Podría haber la posibilidad de que se contagie, ¿verdad? ¿Qué otras costumbres conocemos? A ver, aparte de los carnavales, aparte de la quema de los pirotécnicos, otra costumbre que conocemos es el celebrar los cumpleaños. Todos los años celebramos nuestro cumpleaños. A pesar que está restringido las fiestas, ¿verdad? De repente, pues nos saludan, nos mandan un mensajito, enviamos un regalo, enviamos un obsequio. Entonces, la celebración o el saludo por cumpleaños es una costumbre. Las yunzas también. Antes, por ejemplo, las yunzas eran costumbres solamente de las zonas rurales. En la actualidad, en la costa también se practica esa costumbre del arbolito, ¿verdad? Que se golpea, le ponen sus adornitos al árbol, sus regalitos y cae el árbol. La yunza en la costa también se practica, ya que muchos de nuestros padres o abuelos son provincianos y nosotros hemos asimilado esas costumbres, ¿cierto? Aparte de ello, otra costumbre también que ya falta poco, chicos, el próximo mes, es la celebración del Día de la Madre, ¿verdad? Todos los años, segundo domingo de mayo, entonces nos ponemos a celebrar esta fecha muy importante hacia nuestra mamá. Esté presente o no esté presente nuestra mamá, esté lejos, esté viva o tal vez dejó de existir nuestra mamá, igual, ¿no? Igual recordamos a nuestra madre, lo celebramos, la sociedad le celebra, le rinde un homenaje a esta persona tan importante. Todos los años se repite, entonces es una costumbre. Todos los años también se celebra la Semana Santa. Muchos creyentes principalmente celebran todos los años la Semana Santa. Y por costumbre, antes por costumbre, en Semana Santa, por ejemplo, podían recorrer, podían recorrer sus 7 iglesias, ¿verdad? Ahora no se pudo, pero muchos creyentes por costumbre antes podían recorrer sus 7 iglesias. Algunos subían al Cerro San Cristóbal en pleno calor, hasta desmayándose otros. Profesores, que vale la pena todos mis pecados. Bueno, tus pecados tienes que cambiarlo a conciencia. Por más que tú subas el cerrito unas 5 veces y no quieres mejorar como persona, de nada sirve ese sacrificio si no hay un cambio interno, ¿verdad? Así llegues a recorrer tus 20 iglesias. Si tú eres una mala persona, eso no es bueno. Entonces, son costumbres, ¿verdad? Son costumbres que la persona todos los años repiten. Celebrar el Año Nuevo, celebrar el Día del Padre, las fiestas patrias, Halloween, Día de la Canción Criolla, Día del Niño, y así muchas fechas que vas a encontrar en tu calendario. Así que las costumbres son repetitivas. Profesora, ¿y una costumbre será levantarme temprano? Porque levantarme temprano también es repetitivo, profesora. No. En el caso de levantarte temprano no es una costumbre, es un hábito. No vayas a confundir costumbres con hábitos. ¿Cuál es la diferencia? Ambos son repetitivos, ¿ya? Pero las costumbres hemos dicho que tienen una base social. En cambio, los hábitos tienen bases personales. O sea, depende de ti, no de la sociedad. Depende de ti levantarte temprano, tarde o casi tarde. O sea, tú decides levantarte a las 7, a las 8, a las 9, a las 5 de la mañana. O sea, los hábitos son personales.
En cambio, date cuenta que todas estas celebraciones, así nosotros no quisiéramos celebrarlo, la sociedad lo celebra. Así tú no quieras celebrar tu cumpleaños, tu vecino sí celebra su cumpleaños, de forma virtual, por Zoom, por WhatsApp de repente, pero igual está celebrando su cumpleaños, ¿cierto? En cambio, los hábitos no. Por ejemplo, a ver, otro hábito, bañarse. Bañarse es repetitivo, pero depende de ti si te quieres bañar una vez al día, 2 veces al día, o tal vez una vez a la semana. Al mes, me dicen en el chat algunos. ¿Cómo que al mes, chicos? ¿Verdad? A ver, por ahí me dicen, profesora, ¿es una costumbre el que algunos países experimenten con animales solo para crear cosméticos? No, en ese caso no es una costumbre, es una investigación. Es una investigación bastante cuestionada. En la actualidad es muy cuestionada las investigaciones en animales, sobre todo la Sociedad Protectora de Animales. Critica eso, ¿no? Bueno, está bien que sean animalitos, pero no por eso vamos a sacrificar al organismo de los animales. Entonces, hay bastante cuestionamiento. No, no sería una costumbre, es una, es una investigación, pero incorrecta, es una investigación inapropiada, ¿ya? No es una costumbre porque a pesar que sea repetitivo, no tiene una base social en el sentido de que todos nosotros hacemos eso. En cambio, una costumbre sí sería lo siguiente, mira, en la sierra practican el Santiago, por ejemplo. Ya, esa es una costumbre, no sé si han escuchado hablar del Santiago en la sierra. Por ejemplo, en el Cusco, el Inti Raymi. El Cusco en el Inti Raymi se celebra también, ¿no? Todos los años. Ya, esa sería una costumbre. La fiesta de la Candelaria en Puno, ¿verdad? En Puno. Entonces, esa también es una costumbre. Entonces, date cuenta que la fiesta de la Candelaria tiene una base social, o sea, la sociedad es quien lo celebra. El Santiago también, ¿no? Muchas personas, principalmente de Junín, celebra esta costumbre del Santiago. Pero en cambio, lastimar o experimentar con los animalitos no sería una costumbre. No está enraizado socialmente, al contrario, la sociedad critica o cuestiona este tipo de comportamientos. Listo, chicos, entonces ya saben, ¿ya? Las costumbres tienen una base social y son repetitivas. Las costumbres siempre van a tener una base social y son repetitivas. En cambio, los hábitos son personales. Tú decides cuándo bañarte, a qué hora despertar. Otro hábito sería cepillarse los dientes. Tú decides cepillarte los dientes 3 veces después de cada comida. Los hábitos son personales, en cambio las costumbres son sociales. Tienen una base y tienen un origen social. La Semana Santa, por ejemplo, tiene un origen social, ¿no? Hace muchos años, en otras culturas, en otros países, se practicaba la Semana Santa. Por costumbre, como no había cárceles, a muchos hombres que se portaban mal le practicaban la llamada crucifixión. De ahí que decimos, uy, Jesús me da pena, pobrecito, lo han crucificado. Pero si nosotros analizamos la historia, antiguamente, como no había cárceles, todas las personas que se portaban mal, supuestamente que se portaban mal, porque también había juicios injustos, cuando se portaban mal eran crucificados. Y la crucifixión era una costumbre en esa época. Otra manifestación social, las creencias. Mientras que las costumbres son conductas, son acciones, las creencias son ideas, pero son ideas falsas, ideas irracionales, ideas que no tienen un sustento lógico, tampoco tienen un sustento científico. Por ejemplo, el creer en la buena suerte, ¿ya? Por ejemplo, hay muchas personas que piensan que la buena suerte y la mala suerte existe. A ver, ingresé a la universidad, qué suerte tuve. Profesora, no pude ingresar a la universidad, qué mala suerte tuve. No, eso no existe, ¿no? No existe la buena suerte y la mala suerte. Lo que existe es el esfuerzo. O sea, si tú te esfuerzas por estudiar de manera constante, de hecho que vas a ingresar a la universidad. Pero si estamos ahí todos relajados, no nos importa nada y todavía no nos animamos a organizarnos y a estudiar, de repente no ingresamos a la universidad. También puede ser una cuestión de probabilidades. Muchos alumnos se esfuerzan el doble o hasta el triple para ingresar a la universidad,
pero como la competencia en San Marcos es muy alta, de repente pues se puso nervioso, justo esa pregunta que vino, no, de repente no se acordaba, entonces también está en base a las probabilidades, a la memoria. Pero eso de que conseguí trabajo, qué buena suerte. No, no, tú te has presentado a varios lugares, te has levantado tempranito, has armado los documentos que se necesitan para presentarte en el trabajo y de todos los lugares que postulamos, por ahí a alguien le agradó nuestro perfil, ¿verdad? Nuestro perfil profesional y por ende hemos conseguido trabajo. O sea, no hay mala suerte, no hay buena suerte, no existe eso. Todo es una cuestión mental. Profesora, yo en mi monedero siempre guardo una patita de conejo. Ah, es que la patita de conejo trae buena suerte. En cambio, yo guardo un guairuro, ¿no? No solamente un guairuro porque trae buena suerte, sino que guardo un guairuro porque no vaya a ser que me vayan a dar mal de ojo. Entonces, para evitar el mal de ojo, ¿verdad? Yo guardo ahí mi guairuro, profesora. Profesora, me he levantado con el pie izquierdo. Con razón, pues me va mal. Desde ayer me fue mal porque me estoy levantando con la pierna izquierda. O sea, si tú te levantas con la pierna izquierda, con la pierna derecha, con las dos piernas, ¿verdad? O te caes de la cama de repente producto de una pesadilla, eso no significa pues que te va a ir mal. O sea, tú mismo te estás mentalizando y ya estás pensando que te va a ir mal, ¿cierto? Entonces, esas ideas falsas, absurdas, se llaman creencias. A ver, por ahí me dicen, profesora, usualmente se usa eso de la buena o mala suerte cuando pasa algo con nosotros, no podemos controlar. Claro, también puede ser la creencia como una justificación. Eso sí es cierto, como dice su compañero, ¿no? A veces no nos sale bien algo y como que para sentirnos bien nos justificamos. Ah, es que tuve mala suerte. O sea, sabiendo que no existe la buena o mala suerte, como que decimos, sí, seguramente tengo mala suerte. Ya, para sentirnos bien, puede ser. Ese mecanismo de defensa se llama racionalización. De todas maneras, hay que ser consciente de que todo esto es falso. La creencia en los horóscopos. Mi horóscopo dice que hoy día me va a ir muy bien si es que me pongo un polo de color verde. Ahora, no tengo polo de color verde. ¿Qué hago? Entonces, imagínate, ¿no? Entonces, tiene esa idea de que le va a ir bien de acuerdo al color de ropa, ¿verdad? Uy, un gatito negro se cruzó en mi camino. ¿Qué hago? Ahora mi vida va a ser una desgracia. Ah, ya, pero me han dicho que si retrocedo 10 pasos es el antídoto para la mala suerte del gatito negro. O sea, hasta antídoto le han encontrado. Entonces, si a ti te va mal, ¿qué culpa tiene el gatito de tener ese color? ¿Verdad? En Navidad, principalmente en Año Nuevo, hay un montón de creencias que voy a comer 12 uvas, porque las 12 uvas trae buena suerte. Si te has comido solamente 8 o te has pasado 13 uvas, no vale, no vale. Y así un montón de cosas falsas, pero ¿por qué nos hemos vuelto creyentes? A ver, habrá que averiguar eso, ¿no? La raíz. Nos hemos vuelto creyentes porque desde pequeñitos hemos escuchado todas estas ideas falsas hablar a nuestros padres o hablar a nuestros abuelitos. O sea, de tanto escucharlo y escucharlo, pensamos que es verdad. Por ejemplo, la mamá dice, hijita, no derrames la sal, que te va a traer mala suerte. Que no me barras los pies, me voy a casar con un anciano. No vayas a pasar por debajo de la escalera. No vayas a romper espejo, trae desgracia, trae mala suerte. Entonces, como lo hemos escuchado tantas veces hablar eso a papá, a mamá, a los abuelitos, y ellos se comportaban en función a sus creencias, creyendo que era verdad, tú mirabas de pequeñito y pensabas que a lo mejor sí era cierto. Pero ahorita que ya estás en la academia y muy pronto en la universidad, ponte a analizar cada uno de estos pensamientos y observa si hay lógica, observa si hay fundamentación coherente. Trata de analizar y darte cuenta si existe o no existe causa y efecto, ¿verdad? Entonces, este año 2021 me fue bien porque he comido 12 uvas. ¿Cuántos el año pasado o el anteaño pasado han hecho hasta sus famosas cábalas y hasta ahorita estamos, de repente, desde el año pasado la mayoría ha estado pasándola mal, ¿no? Por el tema de la pandemia.
Por mucha cábala que han hecho todos, la mayoría hemos pasado mal. Entonces son ideas falsas, ¿verdad? A ver qué me dicen por ahí, profesora. Creo que algunos tienen creencias por la búsqueda de alguna respuesta. Ah, sí, eso sí es cierto también. Para que nuestros abuelitos tengan todas estas ideas falsas, o nuestros padres, es porque ellos también en algún momento han tratado de encontrar respuesta a sus preguntas, a sus interrogantes, y se han inventado todas esas creencias. En la sierra hay más, ¿no? Los pistacos y otras cosas más, por ejemplo, que creen en la sierra. Bueno, muchas creencias. Hasta la ropa interior. Si te pones ropa interior de color amarillo, te trae buena suerte. En Año Nuevo, ¿no? Si te pones ropa interior de color verde, vas a tener plata. ¿Y sí? ¿A cuánto les ha funcionado? A ver, con su truza verde y están con plata. Muchos están en quiebra, en crisis. Que si te pones de color rojito, ya, entonces vas a atraer el amor. ¿Y es cierto? ¿Has atraído el amor? Entonces, no, ¿no? Entonces, el amor aparece por otros motivos, no porque andes con tu truza de color rojo, no. Ya. Algunos me dicen que han estado full amarillo. Listo, chicos, ¿ya? Entonces ya saben, analicen bien, no se dejen engañar por las creencias. Ya, seguramente alguien ahorita está hablando mal de mí. Es que como mi oído está rojo, como mi oído está que me quema, tú seguramente estás hablando mal de mí. O tú de repente, ¿no? Porque me está quemando, está rojito mi oído. ¿Cuántos hemos pensado así? Y hemos pensado así, no de la nada, ¿no? Es que hemos escuchado a algún familiar, ¿verdad? Que siempre habló así cuando éramos pequeñitos. Y por ende, pues, hemos arrastrado esa creencia, ese pensamiento ilógico, ¿verdad? Seguimos. La sugestión. La sugestión es la influencia dominante o dominadora que ejerce una persona o un grupo de personas sobre otra. Por ejemplo, tenemos varios casos de sugestión en las propagandas. Las propagandas tienen mensajes subliminales. Las propagandas tienen mensajes sugestivos. Muchas personas le hacen caso a las propagandas. Bueno, ahora tenemos incluso propagandas de políticos, ¿no? Le hacen caso a las propagandas cuando muchas veces las propagandas están armados para bloquear tu mente, para que tú seas seguidor del consumismo o para que elijas equivocadamente a un personaje a la presidencia o alcalde. Es que las propagandas tienen técnicas de dominación mental. Muchas propagandas usan cancioncitas bonitas, como que tú te identificas con la canción y ya, voy a votar por ese candidato porque como la canción tiene ritmo, me cayó bien ese candidato. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es votar por las propuestas, no porque la canción era pegajosa y todo lo demás. Entonces, muchas propagandas usan cancioncitas pegajosas o si no usan actores, actrices, por ejemplo, para que tú asocies ese producto que se vende con ese personaje. A ver si esa actriz está usando ese shampoo y mira cómo está su cabello, qué bonito su cabello, brilloso, ondulado, sedoso. Esa actriz es mi actriz favorita, esa actriz está de moda. Yo también quiero que mi cabello quede igualito. Así que champú es, a ver, ya me voy a comprar una docena de ese shampoo. Pero en realidad ese shampoo quizás es uno de los más del montón de shampoos que existen, ¿verdad? Pero como es nuevo y tienen que lograr que lo consuman los clientes, de hecho que van a usar técnicas sugestivas, mensajes aparentemente bonitos, cuando no necesariamente el producto te va a beneficiar, ¿verdad? Así es, muchas propagandas prefieren vender un producto, es cierto, que ofrecer algo bueno. Difícilmente existen productos en las propagandas, ¿verdad? Que en realidad sí sean buenos, difícilmente. La mayoría solamente es con tal de vender el producto, con tal de que la empresa llene sus bolsillos de dinero, o sea, difícilmente. Entonces, en las propagandas, ojo, no solamente hay propagandas en la televisión, también hay propagandas en la radio, también hay propagandas en las redes sociales, un montón de propagandas en las redes sociales. Y tú te la crees, ¿no? Te la crees. Lo que publican te la crees. Ahora que hay guerra sucia incluso entre políticos.
¿verdad? Entonces, crees de repente en esas propagandas, en los productos o los supuestos beneficios que te producen esos productos. Listo, chicos, muy bien. Así que mucho cuidado, ¿ya? Una forma de no dejarte engañar o una forma de no dejarte sugestionar es que tú seas muy analítico. Cuanto más analítico eres, cuanto más crítico eres, vas a ser difícil de sugestionar. Por ejemplo, yo les comento que hubo un tiempo donde en las redes sociales publicaban que si tú consumías piña, te ibas a contagiar de SIDA. Lo que pasa es que en las redes sociales decía que un señor que tenía SIDA había inyectado su sangre en la piña y por ende mucho cuidado decía, ¿no? No vayas a comerte la piña, que el señor ha inyectado su sangre con SIDA y por ende te vas a contagiar de SIDA. Y yo por si acaso leía los comentarios y había gente que se las creía y decía, ya no voy a comer piña, ¿cómo es posible? De hoy en adelante prohibido comer la piña. Y nadie se ponía a pensar qué había detrás de toda esa propaganda, ¿verdad? Solamente un mensaje de miedo, de temor. ¿Qué tan cierto es que comiendo piña uno se va a contagiar de VIH? Ni siquiera nos dignamos a averiguar eso y inmediatamente ya nos sugestionamos. Incluso muchos en la actualidad, producto de la sugestión, basta que escuchen toser, dice, uy, ya debe ser COVID. Basta que estornudamos, o sea, nosotros mismos nos sugestionamos, ¿no? Y pensamos que ya tenemos, basta que tenemos un síntoma y ya pensamos que tenemos todos los síntomas del coronavirus. Es que nuestro organismo tiende a veces a autosugestionarse por tantas cosas que suceden. Otra forma de sugestión es la hipnosis. La hipnosis, en la hipnosis el terapeuta usa técnicas sugestivas, o sea, usa técnicas de dominación mental, usa técnicas de relajación, usa técnicas de modulación de la voz para intentar dominar la mentalidad del paciente. Pero ojo, no se puede practicar la hipnosis en todos. Si tú eres una persona, vuelvo a repetir, más juiciosa, más analítica, más crítica, ¿ya? Y es probable que en las personas analíticas o críticas no se practique las técnicas sugestivas, porque su mente es más fuerte en el sentido de que analiza, o sea, no tiene debilidad la mente, por lo tanto no acepta o no cree en esas cosas. Pero cuanto más fácil nos dejemos engañar por las propagandas, más fácil de sugestionar somos. Cuanto más fácil nos dejemos engañar por las propagandas, más fácil de hipnotizar somos. Por acá tenemos a la opinión pública. La opinión pública es una idea acerca de un tema importante. Bueno, a diferencia del rumor, la opinión pública sí es acerca de un tema importante. En cambio, el rumor es algo de un tema no importante. A ver, te cuento que mi vecina, cada vez que su esposo se va a trabajar, tiene tal o cual comportamiento. O sea, chismes de cosas que no son importantes. ¿A quién le interesa, verdad, qué hace el vecino o la vecina? Hay temas trascendentales en nuestro país que estar preocupándonos por la vida personal de nuestros vecinos. Entonces, el rumor es así, de temas no importantes. A ver, te cuento que de la farándula, a tal persona le han encontrado viajando, o sea, no es un tema de interés nacional. En cambio, la opinión pública es hablar o opinar, tener una idea acerca de un tema que sí tiene importancia nacional. Por ejemplo, la cuarentena, las vacunas, ¿verdad? Tiene importancia nacional. ¿Qué opinas de las vacunas? También no tiene importancia nacional, porque todo el mundo queremos saber cuándo van a llegar, si algún día nos van a vacunar a nosotros, a los profesores, a los alumnos. Profesora, opino que a este paso nos van a vacunar el próximo año, de acá a 3 años. Profesor, opino que son confiables las vacunas, en cambio yo opino que no son confiables las vacunas. O sea, recuerda que en la opinión, ¿verdad? Podemos opinar de manera igual, o sea, podemos coincidir en opiniones, como también podemos de repente no coincidir. No siempre pensamos igual.
¿Qué opinas acerca del examen de admisión San Marcos? ¿Qué opinas del último examen que ha sido virtual? Profesora, yo opino que es injusto porque yo no tengo las herramientas para dar mi examen, escucho mi clase por el celular y para dar un examen pues se necesita una computadora, me parece injusto, así que voy a esperar que el examen de admisión sea presencial. Muchos han opinado, por ejemplo, de esa manera. Otros han dicho, sí, virtual está bien, porque así ya no voy hasta la universidad que queda lejos, etcétera, ¿verdad? ¿Qué opinas acerca de aquellas personas que no usan bien la mascarilla? Algunos con la mascarilla se tapan la boca, pero no la nariz. Algunos usan la mascarilla de chalina, ¿verdad? ¿Qué opinas? Profesora, son unos irresponsables. Profesora, deben de realizar servicio comunitario en los hospitales, ya que supuestamente no tienen miedo al virus. Y así, ¿no? Opiniones a favor o de repente opiniones en contra, ¿verdad? Por ejemplo, ¿tú qué opinas acerca del matrimonio entre homosexuales? A ver, ¿qué opinas? ¿Estará bien? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en contra del matrimonio entre homosexuales? Igual, ¿no? Un grupo va a decir, yo, profesora, estoy en contra, que la Biblia dice varón y mujer. Pero otro grupo defenderá y dirá, yo sí estoy a favor, profesora, porque son seres humanos y todos tenemos los mismos derechos, no tenemos por qué discriminarlos, ¿cierto? Y así, ¿no? Tenemos diferentes opiniones, algunos a favor, muchos a favor y de repente algunos o muchos en contra, ¿verdad? Entonces, no siempre vamos a pensar igual, también tenemos que aprender a respetar la opinión de los demás. No siempre vamos a pensar igual, tenemos que esperar que los demás se den cuenta, analicen el tema y por ende, pues, cambien de opinión, ¿cierto? Entonces, la idea es no discriminar a los demás, esa es la idea, ¿verdad? Listo. A ver, otra diferencia con el rumor. Mientras que el rumor no se sabía quién lo dice, o sea, el rumor no tenía fuente exacta, no tenía una fuente, un origen preciso. En la opinión pública sí se sabe quién lo dice. Y quienes dicen y quienes difunden la opinión pública son los medios de comunicación. En el periódico ahí sale, ¿no? Empleado de 23 años opina tal cosa. Abogado de 24 años opina tal cosa. Señorita secretaria de 31 años opina tal cosa. Sale hasta su DNI, su correo electrónico. O sea, se sabe, se conoce quién dice esa opinión pública. En las redes sociales también sale quién opina, ¿verdad? Sale ahí, ¿no? El Facebook, aunque algunos se crean Facebook usando no necesariamente sus datos, pero ahí sale qué es lo que opina. Entonces, se sabe, se conoce la fuente, el origen de la persona que da su opinión. El problema en las redes sociales es que muchos no tienen tolerancia, no saben respetar la opinión de los demás y se ponen a pelear, se ponen a discutir en las redes sociales, hasta incluso insultar, ofender, y eso no está bien. Eso dice mucho de tu educación, ¿verdad? Listo, chicos, a ver, seguimos. Agentes sociales. Los agentes sociales son todos los elementos externos que influyen en nosotros. Tenemos, por ejemplo, como primer agente social la familia. La familia es el primer agente social porque la familia es el primer lugar donde vamos a interactuar. Repito, la familia, ni bien nacemos, el primer lugar donde interactuamos con nuestros padres y hermanos, la familia, el primer agente socializador. Después, a los 3 años, 4 años, vamos al colegio. A inicial de 3 o 4 años, algunos van a estimulación temprana, ¿verdad? 2 añitos. Otros no pueden hacer su inicial de 3 años, que no es tan obligatorio, y empiezan con su inicial de 4 años. Entonces, después de la familia vamos al colegio, a la escuela. Entonces, la escuela es el segundo agente socializador. Solamente hay orden entre los dos primeros. Primer agente familia, segundo agente escuela. No vayas a pensar que los medios de comunicación es el tercer agente, no. O la comunidad es el cuarto agente, no, chicos. Solamente hay orden entre los dos primeros, ya que el resto influye en cualquier momento.
En cambio, la familia influye en nosotros en primer lugar y luego recién vamos al colegio. No es al revés, ¿no? Primero, profesora, yo ni bien he nacido me fui directo al colegio. No, ¿verdad? O sea, primero la familia y luego interactuamos en la escuela. Entonces la familia pertenece a la socialización primaria, o sea, al ser el primer agente, la familia pertenece a la socialización primaria. En cambio, la escuela obviamente pertenece a la socialización secundaria, ¿verdad? La familia, bueno, en la actualidad, antes la familia, chicos, se definía como personas que compartían el mismo lazo sanguíneo, eso era antes. En la actualidad, la familia no solamente comparte el mismo lazo sanguíneo, sino también hay lazos afectivos. Por ejemplo, si uno tiene un hijo adoptivo, no hay lazo sanguíneo, pero sin embargo, pues el papá quiere a este hijo bastante, por más que no sea de su sangre, ¿verdad? Se ha formado un lazo afectivo. O en el caso de repente de que tenemos este padrastro, madrastra, media hermana, ¿verdad? Hay personas que han crecido desde pequeñitos y son medio hermanos, tanto han interactuado que ahora se quieren como si fueran de la misma mamá o del mismo padre. Entonces, no necesariamente la familia va a tener lazos sanguíneos, sino también lazos sentimentales, lazos emocionales, que pueden ser hasta más fuerte que los lazos sanguíneos, porque a veces tu propia familia, siendo de sangre, te da la espalda. Y eso, ¿no? Siendo tu familia, imagínate. No comparten la misma gota de sangre, pero no te apoyan tanto como de repente otros que al no tener el mismo lazo de sangre sí te apoyan un montón. Por eso que hay tipos de familia, ¿ya? Hay familias monoparentales, donde solamente está el papá o donde solamente está la mamá, porque se han separado, se han divorciado o porque de repente uno de los padres ha fallecido. Por eso ahora murió mi papá, entonces estamos mis hermanos con mi mamá nada más saliendo adelante. Profesora, murió mi mamá, por ejemplo, y ahorita mi papá es padre y madre y estamos saliendo adelante. Entonces, cuando solamente hay un integrante en la familia, se llama familia monoparental. En cambio, si está presente papá, mamá y los hijos, se llama familia tradicional, lo que comúnmente hay, ¿no? Comúnmente padres, hijos, padres e hijos, la tradicional. Pero si por muchos motivos se separaron, ¿verdad? Porque hay maltrato físico, hay maltrato psicológico, se acabó el amor, ya no se entienden, u otros motivos, y solamente queda un cónyuge, entonces la familia es monoparental. La escuela hemos dicho que pertenece a al segundo agente socializador. Entonces la escuela pertenece a la socialización secundaria. En la escuela no solamente asimilamos normas. Recuerda que el primer lugar donde tú asimilas normas es en tu familia, con tus padres. A ver, saluda. ¿Cómo es eso que no sabes saludar? O sea, la familia te enseña las primeras normas, ¿verdad? Y las normas se continúan asimilando en la escuela. Aparte de que la escuela te brinde normas, la escuela también te brinda conocimientos de álgebra, de física, de química, de biología y de varios cursos. En la escuela también adquieres la noción de compañerismo, ¿verdad? En la escuela también adquieres la noción de amistad. Al tener tus amigos, tus compañeros, hay valores que se empiezan a formar, pero los primeros valores se forman en la familia. Recuerda que siempre la familia es la base. La escuela, los profesores y los compañeros solamente están continuando lo que tú ya formaste en tu familia. Los medios de comunicación son agentes, sí, porque influyen en nuestro comportamiento, por supuesto. Los medios de comunicación influyen hasta incluso en nuestras decisiones, ¿verdad? Si tú has elegido tal o cual alcalde, es porque las propagandas influyeron en tu decisión. Si tú has elegido tal o cual comida, tal o cual shampoo o marca de desodorante, es porque las propagandas influyeron en tu consumo. Los medios de comunicación influyen no solamente en nuestro consumo, también en nuestra forma de ser. Por ejemplo, en las redes sociales, bueno, así como hay cosas malas, también hay cosas buenas, ¿verdad?
Hay mensajes motivadores, mensajes de ánimo, mensajes para que alcances tus metas, para que ya no seas tan egoísta y practiques la empatía. O sea, también hay cosas buenas que van a formarte como un buen ser humano. Entonces, los medios de comunicación, la radio, la televisión, los celulares, el internet, no solamente tiene ventajas, ¿verdad? También tiene desventajas. Ventaja del internet, información actualizada, diversos tipos de información. Ventajas del internet. Desventajas del internet. Es que, profesora, cuando busco algo, sale tanta información que tengo que buscar luego de uno en uno. A ver, ¿dónde estará la tarea que me ha dejado? Esto no es, esto tampoco, y así de uno en uno hasta encontrar la tarea, ¿verdad? Los medios de comunicación, las redes sociales trae ventajas. Puedes mantenerte en contacto a pesar de la pandemia con tus amigos, con tus familiares. Puedes felicitarle por sus cumpleaños porque te hacen recordar hasta los cumpleaños. Pero también hay desventaja. Muchas personas en las redes sociales aceptan a desconocidos. Y al aceptar a desconocidos, creen que son personas de su misma edad, ¿verdad? Creen que son personas con buenas intenciones y al final terminan pues siendo amenazados, ultrajados o en peores condiciones, de repente pues terminan. Entonces, hay que tener mucho cuidado de aceptar solicitudes de personas que no conocemos, incluso de personas que sí conocemos, porque sabemos que estas personas con malas intenciones usan los nombres o apellidos de las personas que conocemos, se hacen pasar por la otra persona. Entonces, mucho cuidado, chicos, ahí de estar pues mandando sus videitos íntimos, ¿ah? Personales, las partes de su cuerpo. Al final vamos a terminar siendo acosados o quizás en otra situación peor. La comunidad es el conjunto de instituciones donde nosotros vamos a interactuar. Por ejemplo, en tu comunidad hay iglesias, hay comisarías, hay universidades y nosotros interactuamos en esas iglesias porque bautizamos a nuestro hermanito, interactuamos en esa comisaría porque hemos puesto una denuncia por robo, interactuamos en ese comedor porque de repente ante la pandemia no nos quedó de otra que ir a consumir en ese lugar. Interactuamos en esa universidad porque tengo que ir a pedir informe, a ver, tal vez tiene la carrera profesional que yo quiero. Entonces, el conjunto de instituciones o comunidades, perdón, el conjunto de instituciones que hay en una comunidad forma parte de nuestra socialización. Entonces, tenemos como agentes la comunidad, los medios de comunicación y solamente entre estos dos primeros que estoy señalando existe un orden. El grupo. El grupo es la reunión de personas que presentan objetivos comunes. El grupo. ¿Te acuerdas en el colegio que hacías trabajo en grupo? En el colegio, ¿quiénes eran tu grupo? ¿Los más chancones? En el colegio, ¿quiénes eran tu grupo? ¿Quiénes formaban parte de tu grupo? ¿Los más relajados? En el colegio, a ver, profesora, mi grupo, ya, lo conformaban mis mejores amigos. Profesora, yo me quedaba sin grupo porque todos hacían su grupo y al final nadie me consideraba. Entonces, el grupo es reunión de personas que tienen objetivos comunes. A partir de dos personas a más, ya estamos hablando de un grupo. ¿Y yo puedo trabajar solito? No, o sea, el trabajo individual no es grupal, obviamente, ¿no? O sea, siempre existe casos de que yo quiero trabajar solito, es que yo me entiendo mejor, eso de interactuar con los demás, a veces no hacen caso, no quieren hacer nada, eso sí es cierto, a veces. Pero cuando se hacen trabajos grupales es justamente para ver tu capacidad de cómo interactúas con los demás. Si el compañero es flojo, vamos y estamos ahí detrás, ya pues, ¿no? ¿Cuándo nos vamos a reunir? Si el compañero ni pregunta, entonces permite conocer a los demás, aunque a veces nos perjudicamos por los demás. Por ahí me dice, Miss, yo escogí a los más changones, porque los demás, los demás no trabajaban como debe ser. Ya, bueno, hay varios motivos, ¿no? Por la cual elegimos nuestro grupo. En la universidad también vas a tener grupos.
Claro, en la universidad vas a tener grupos, incluso desde el primer día que tú de clases que vas a la universidad, desde el primer día de clases que vas a la universidad, el profesor, aparte de presentarse, ¿no? Y aparte de hablarte un poquito de tu carrera profesional en la universidad, desde el primer día ya se están formando grupos. El profesor se presenta y dice, chicos, yo soy de tal curso, ¿no? Se presenta, habla un poquito de su carrera profesional también, luego dice, vamos a formar grupos. Así que reúnanse, me forman grupos de 5, grupos de 6, grupos de 8. En la universidad hay hasta grupos de 8 personas, de 10 personas. Algunos me dicen que combinaba sus grupos, combinadito. Había de todo en el grupo, desde chancones hasta relajados. Listo, también, ¿no? Mixto, de repente por ahí, profesora. Entonces, en la universidad vas a formar, si vas a llevar 8 cursos en la universidad, entonces por cada curso, grupos. Así que tenemos que aprender a trabajar en grupo. No hay que yo no quiero, ¿no? En la universidad sí o sí vas a tener que aprender a trabajar en grupo porque casi todo, a lo largo de todos los años, siempre se trabaja en grupo. De 8, de 10, de 9 personas, rara veces es un grupo de menos integrantes. Son muy numerosos en la universidad. Características del grupo. Bueno, están constituidas por 2 o más personas. En el grupo puede haber normas explícitas o puede haber normas implícitas. Las normas explícitas son las normas externas. En cambio, las normas implícitas son las normas internas, las que han sido creadas por el mismo grupo. Normas internas que han sido creadas por el mismo grupo. A ver, profesor, en el colegio yo recuerdo que mi grupo tenía 5 integrantes y habíamos decidido entre el grupo reunirnos a la salida, 10 minutos a la salida. Entonces, el mismo grupo ha creado, ¿no? Ha creado esa norma, reunirse 10 minutos a la salida, ¿verdad? Cuando hay un cumpleaños, también, ¿no? A veces algunos forman grupo, a ver, nos vamos a encontrar en tal avenida, en tal esquina, a las 5 o a las 6, tú llevas las gaseosas, tú los bocaditos. El grupo ha decidido, en este caso, las normas. Entonces, en ese caso se llama grupo, normas implícitas. En cambio, cuando las normas son externas, lo decide el Estado, lo decide la municipalidad, por ejemplo. En ese caso, las normas son externas, ¿verdad? Por ejemplo, en el colegio o en las academias, son grupos de estudio. Hay normas internas en la academia, a qué hora vamos a escuchar la clase, a qué hora termina la clase, cómo se debe comportar un alumno, cómo se debe comportar los profesores, pero también hay normas que el mismo Estado o en este caso la alcaldía, ¿verdad? Lo determina. Pagar impuestos, pedir permiso, por ejemplo. O sea, hay normas internas y hay normas externas. A las normas externas se le llaman normas explícitas. Ahora, en el grupo, nosotros, los integrantes del grupo, tenemos un papel social y tenemos una posición social. Nosotros que formamos parte de un grupo, porque incluso en nuestra casa, nuestra familia es un grupo, ¿sí o no? Por supuesto. Entonces, en nuestra casa, la familia es un grupo, en la empresa, los trabajadores es un grupo. En el grupo, los integrantes tienen papel social y posición social. ¿Qué significa papel social? Cada uno tiene su función que cumplir. Por ejemplo, en el hospital, las enfermeras tienen su propia función a la hora de atender los pacientes. Los médicos también tienen su propia función a la hora de atender los pacientes. El personal de limpieza en el hospital también tiene su propia función. O sea, todos tenemos roles o funciones dentro del grupo. A eso se le llama papel social. En tu casa, tu familia es un grupo, ¿verdad? Tal vez es un grupo numeroso, profesora. Yo vivo con mi papá, con mi mamá, pero también con mi abuelita, con mi abuelito, mis primos, hasta mi cuñado vive en mi casa. Bueno, es una familia extensa, ¿no? Pero a pesar de eso, todos cumplimos ciertos roles, ciertas funciones. Los padres se encargan, por ejemplo, de trabajar, del sustento económico.
El hijo, por ejemplo, se encarga de estudiar, de aprovechar al máximo sus conocimientos, pero en su rato libre los hijos ayudan a los padres, ¿cierto? Entonces, cada uno tenemos nuestras propias funciones que cumplir, igual los profesores, ¿no? En el colegio el profesor se encarga de enseñar, el director se encarga de dirigir el colegio, ¿verdad? El personal de limpieza, los alumnos también tienen sus propias funciones, eso se llama papel social. Aparte de nuestras propias funciones que cumplimos, en el grupo también cada uno de nosotros tenemos una posición social, o sea, un estatus, un nivel que la sociedad nos ha dado. Por ejemplo, a nivel del país, porque todo el país también es un grupo muy grande, un grupo muy numeroso, a nivel de todo el país, el estatus o la posición más alta lo tiene el presidente, ¿verdad? El poder en este caso ejecutivo, ¿cierto? Y así sucesivamente por debajo los otros poderes. Aunque supuestamente hay igualdad de poderes, ¿no? Supuestamente, pero el estatus más alto lo tiene el presidente. En un colegio, la posición más alta, el estatus más alto lo tiene el director. En una empresa, el estatus más alto lo tiene el jefe, el gerente o el dueño de la empresa, ¿verdad? Entonces, el dueño de la empresa tiene el estatus más alto, o el gerente tiene el estatus más alto. Debajo los administradores, debajo los trabajadores, debajo otro tipo de personal. O sea, todos son importantes. Nadie dice, porque hasta incluso el personal de la limpieza, si no viene, es un caos, ¿no? En el colegio o en la empresa. Todos somos importantes. Pero a pesar de que todos somos importantes, tenemos un nivel, una posición, un rango dentro dentro de la sociedad. En los militares también, ¿verdad? Ahí todavía hay mayores rangos o niveles. En la casa, ¿quién cumple el estatus más alto en tu casa? O sea, ¿quién está al mando en tu casa? El estatus más alto lo cumplen nuestros padres, debajo los hijos, ¿cierto? O quizás, profesor, en mi casa el estatus más alto lo tienen mis abuelitos, luego mis padres, luego nosotros que somos los hijos. Entonces, la función que cumple es papel social, pero la posición, el lugar que te ha dado la misma sociedad, eso se llama posición social. En un hospital, el estatus más alto lo cumple el jefe del hospital. Luego siguen los médicos, ¿verdad? Luego siguen los enfermeros. Así es, ¿no? No es al revés, ¿no? No. Entonces, la posición social es el lugar que yo tengo dentro del grupo. ¿Qué lugar tengo, no? Estoy en el estatus más alto, estoy en el estatus medio, o tal vez estoy en el estatus más bajo. Todos somos importantes, pero es la posición que ocupamos dentro del grupo. Ahora sí, vamos a desarrollar las preguntitas. Empezamos con la primera pregunta. Me dice, identifique las afirmaciones verdaderas o falsas con respecto a la socialización. 1. Liliana va a estudiar un posgrado en Egipto. Para adaptarse a su nueva realidad, le corresponde la socialización primaria. ¿Qué cosa era la socialización primaria? La familia, ¿no? A ver, Liliana, para que pueda adaptarse a sus estudios en Egipto, necesita tener familia en Egipto, ¿verdadero o falso? Si no tiene familia en Egipto, ¿va a ser difícil que ella se adapte a su nueva realidad? ¿Verdadero o falso? Eso es completamente falso. Muy bien, Patiño, muy bien, Alarcón, Sales, Sareli, ¿verdad? Así es, Ibáñez, falso. Es falso, ¿no? Porque muchas personas se han ido a otros países, no necesariamente teniendo familia en otros lugares. Incluso alumnos han ganado becas en el extranjero y no necesariamente tienen familia en el extranjero y sí han podido adaptarse. Han tenido que aprender el idioma, las costumbres, las creencias de esos otros países y sí han podido adaptarse.
quién sabe ustedes también logran ganar en la universidad que estudien becas, en este caso internacionales, así como hay becas nacionales, becas internacionales. Para ganar una beca en la universidad necesitas obtener notas de 14 para arriba. Las mejores notas, los mejores promedios, los primeros puestos durante los 5 años de estudios en la universidad, porque todos los años te entregan tu promedio, ¿ya? Entonces, los primeros puestos les regalan becas, becas nacionales, becas internacionales. Siempre es bueno obtener buenas calificaciones en la universidad, porque hasta incluso la universidad a las mejores calificaciones le ofrece trabajo o bolsas de trabajo en su rato libre, para que puedan estudiar y también para que puedan trabajar. ¿Ya, chicos? Siempre y cuando estén en la universidad, prohibido jalar un curso. Curso que te jales puede, puede atrasarte, ¿no? En tus estudios vas a tener que quedarte medio añito más para poder aprobar ese curso. Entonces ya saben, les estoy dando de antemano las recomendaciones. Nada de jalarse en la universidad, ¿ya? Y siempre tratar de obtener las mejores calificaciones. Entonces, esto es falso, ¿no? Liliana puede estudiar su posgrado, ¿ya? Su posgrado es la maestría, se le llama posgrado a la maestría. Todos los 5 años que tú estudias en la universidad, eso se llama pregrado. Pero cuando terminas la universidad y aún así quieres seguir estudiando una maestría, por ejemplo, eso se llama posgrado. En el caso de Liliana, su maestría lo quiere hacer en el extranjero, en Egipto. ¿Y ella puede adaptarse a su nueva realidad? Sí. ¿Y para su nueva realidad necesita tener familia allá en Egipto? No necesariamente. Falso. La 2. A través de la crianza, las nuevas generaciones reciben la socialización secundaria. A ver, ¿qué era la socialización secundaria? La escuela, ¿verdad? La escuela tendrá que ver con la crianza. Falso. Falso. Muy bien, el jovencito a través del audio nos dice falso. Lezama también nos dice falso. Ibáñez también nos dice falso. Falsazo, profesora. La crianza es el hogar, ¿no? O sea, la crianza corresponde con la socialización primaria. En cambio, la escuela es la socialización secundaria. En la escuela no hay crianza, en la escuela lo que hay es formación intelectual. Entonces la 2 es falso. Ya vamos 2 falsos. ¿Y la tercera qué será? Después de 30 años, en prisión, al excarcelado le corresponde la resocialización. Bueno, tenemos que saber qué es la resocialización. ¿En qué consiste la resocialización? Es cuando volvemos a asimilar las normas. Volver a asimilar las normas. Intentar adaptarnos otra vez a las normas. Ah, ya, ahora sí. Muy bien. Ibáñez, muy bien, Tomaya. Emily, ¿verdad? Verdadero, cierto. Entonces, después de estar 20, 30 años en la cárcel, lo que tienen que hacer los excarcelados, ahora que le han dado la nueva oportunidad de estar libre, es, es resocializar. Quiere decir que volver a empezar, volver, en este caso, a respetar las normas, volver a asimilar las normas, porque si no se resocializa, si no vuelve a asimilar las normas, ahora le han dado libertad, le han dado una nueva oportunidad, si no se resocializa y no asimila las normas como debe ser, nuevamente pues va a cometer un crimen, ¿verdad? Un acto delictivo, otra vez preso, ¿verdad? Entonces, los presos, los excarcelados deberían resocializar. Es más, dentro de la cárcel se debería brindar todas las estrategias para que un preso salga resocializado. Pero lamentablemente, pues, el hacinamiento, en que una cárcel hecha para, en que una prisión hecha para a lo mucho 5 personas, hay 10 o hay 15 delincuentes de alta peligrosidad incluso. Entonces, incluso al delincuente que no es tan peligroso, pues termina haciéndole aprender cosas muy malas. Entonces, nuestra cárcel está muy descuidada.
no está brindando nuestra cárcel una buena resocialización, de que los presos, luego de su condena, en lugar de salir mejor, salen peor. ¿Y qué no decir de Maranguita, no? Peor todavía en ese caso, ¿verdad? Muchos adolescentes, antes de la mayoría de edad, que han cometido algún crimen, se van a Maranguita, pero en lugar de salir rehabilitados, salen peor. En lugar de salir resocializados, salen peor, porque el Estado descuida a la persona que ha cometido un delito en el sentido de que no le da la importancia principalmente mental, porque de que tiene que estar preso, de hecho, tiene que estar preso sus 10, 20 o 30 años, si es que cometió el delito, tiene que cumplir la cárcel, porque por eso cometió un delito, entonces tiene que asumir las consecuencias. Pero el Estado lo que tiene que brindar es el que pueda resocializar, quiere decir que algún día, si es que va a salir en libertad, que al menos pues salga un sujeto que sí, ¿no? Tenga la intención de asimilar las normas. Aparte de los presos, también otras personas que resocializan, aparte de los presos, son las personas que van al extranjero. Las personas que van al extranjero también tienen que resocializar. Quiere decir que van a tener que empezar de cero, en el extranjero van a empezar de cero, asimilando las normas, las nuevas normas. Por ejemplo, imagínate, ¿no? Que tú vas al extranjero, ¿verdad? Entonces tienes que aprender el lenguaje, sus costumbres, los lugares, las avenidas. Es como si empezaras de cero a aprender las nuevas normas. Entonces quiere decir que ante un tema de la migración, uno tiene que resocializar. Y también en otros casos, ante el tema de prisión, ahí también uno tiene que resocializar. O cuando te cambias de religión también, ¿verdad? Porque hay personas que han decidido cambiarse, algunos, de religión. Entonces, cada religión tiene sus propias costumbres, sus propias ideas, sus propias normas. Profesora, me cuesta adaptarme a esta nueva religión porque mi religión era distinto. O sea, es como si empezáramos también de cero, ¿verdad? Entonces, los dos primeros son verdaderos, los dos primeros son falsos, perdón, los dos primeros son falsos. En cambio, el tercero sí es verdadero. Sería falso, falso, verdadero. Clave, tenemos que elegir la clave. Falso, falso, verdadero. La A. En la pregunta 1, la respuesta sería la alternativa A. Falso, falso, verdadero. En la pregunta 2, en los enunciados siguientes, indique solamente aquellos que ilustran a los agentes de socialización, pero los formales. Indique aquellos que ilustren los agentes de socialización formales. A ver, ¿quiénes eran agentes? Todo lo que nos rodea, ¿no? Familia, escuela. Familia, primer agente, escuela, segundo agente. Los medios de comunicación también son agentes y la comunidad son agentes. Pero me piden agentes formales, o sea, aquellos que cumplen las normas como debe ser. 1. Los padres de Elena trabajan todo el día y la dejan en su cuarto con el televisor encendido. La niña ve todas las novelas y todos los dibujos animados de los diferentes canales de televisión. Por ejemplo, acá la agente social es la televisión, pero estará cumpliendo con la función de ser formal. No, porque mira, no hay formal hace referencia a normas claras, normas precisas. Acá no es formal porque la pequeñita con la televisión está haciendo lo que quiere. Ella no debe estar viendo novelas o telenovelas. Entonces mira todos los canales. Entonces no es formal. La televisión sería formal si es que solamente puede ver lo que le corresponde a su edad. Si es que está restringido, porque recordemos que hay programas para adultos, como hay programas para niños o para toda la familia. Incluso hay horarios, ¿verdad? Hay horarios en la mañana de programas apto para todo el público y hay programas generalmente en la noche de programas que no son aptos para todos, ya que tienen escenas sexuales o quizás contenido violento, pero mira, pequeñita todo el día la dejan viendo televisión.
y ella mira de todo. O sea, no hay límites, no hay normas, no es formal, es informal porque está haciendo lo que quiere, ¿verdad? No sería entonces la uno. La 2. Adolfo tiene 12 años y le encanta participar en juegos de internet. Muchas veces se pasa las noches enteras jugando en línea y adopta las actitudes de sus personajes de juegos. Acá, por ejemplo, el agente social son los medios de comunicación. El Internet es el agente social. Pero será formal, ¿qué cosa hemos dicho? Que es formal cuando hay normas, reglas claras, precisas, que regulan nuestra conducta. Pero ¿qué está pasando con Adolfo? Adolfo es un adolescente, es un puber de 12 años. Si tú vas a jugar de vez en cuando, para relajarte de vez en cuando, puede ser. Y los padres nos ponen límites. A ver, vas a jugar ya los domingos o los sábados, ya que no hay clase esos días, los domingos. Solamente una hora, elige, a ver, de qué hora a qué hora quieres jugar. O a lo mucho 2 horas, elige. Entonces, ahí sí sería formal. En cambio, ¿qué pasa con Adolfo todo el día? Es más, se pasa toda la noche, noche completa, noche entera jugando. Acá hay un exceso, ¿no? Una ludopatía incluso, al punto que hasta tiene conductas parecidas a los personajes de los juegos. Entonces, esto es muy peligroso, ¿verdad? No es formal, informal porque le están dejando hacer lo que quiera también. En cambio, en la 3, Víctor es un adolescente que está en el cuarto de secundaria. Él sigue las instrucciones de sus padres. Víctor sigue las instrucciones de sus profesores. Incluso le han dado un merecido reconocimiento en el colegio por su excelente aprovechamiento y su buena conducta. El agente sería la escuela, ¿verdad? Y él respeta las normas de la escuela. Incluso tiene buenas calificaciones y si respeta las normas es que tiene buen comportamiento, buena conducta. Acá sí sería formal en la 3. En la 3 sí sería formal. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Muy bien, Rosario. Muy bien, Yasuri. La respuesta sería solo 3. Solo el tercer enunciado es correcto, los demás no. Solamente 3. ¿En qué alternativa se encuentra solamente la 3? Ahí está la respuesta entonces de esta preguntita. Sería pues en la cuarta alternativa, ¿cierto, Sareli? En la cuarta alternativa, la pregunta 2. Pregunta 3. Relacione las clases de familia con los casos que se indican. Las clases de familia, bueno, ya habíamos hablado de la familia nuclear, ¿verdad? Es la familia tradicional. La familia nuclear es la familia tradicional, donde está papá, mamá e hijos. Es el modelo de familia que todos quisiéramos seguir, o sea, todos quisiéramos vivir con nuestros padres y nosotros que somos los hijos. Pero es el ideal de familia, digo el ideal porque muchas veces muchos factores como el divorcio, como la muerte de uno de los cónyuges, hace que nuestra familia se desintegre. Muchos factores. En la actualidad peor todavía, ¿no? Han fallecido 2, 3 personas de una misma familia, se ha desintegrado por completo nuestra familia. Tenemos que aprender a reponernos, aunque es complicado y nos cuesta, pero tenemos que aprender poco a poco a reponernos. La familia nuclear, la familia tradicional, la familia que antes predominaba bastante. Antes tú tenías, los esposos tenían que mantenerse sí o sí juntitos a pesar del maltrato físico o psicológico. En la actualidad ya no es así. Tú tienes que darte a respetar y el maltrato físico o psicológico no es correcto ni hacia una mujer ni hacia un varón, menos a los hijos. Entonces, vivir con padres y hermanos, familia nuclear. En cambio, si solamente en mi casa, solamente vivo con mi mamá o solamente vivo con mi papá, en ese caso se llama familia monoparental. Solo está presente un cónyuge, producto de la viudez, producto de la separación, ¿verdad? Entonces solamente está presente un cónyuge, se llama familia monoparental. De repente muchos de nosotros tenemos familia monoparental, ¿cierto?
Profesora, mi mamá es padre y madre y nos saca adelante a nosotros que somos los hijos. Así como hay mujeres que son padre y madre, también hay varones que son padre y madre. Pocas veces, pocos casos, ¿no? Pero también hay padres que se han quedado solitos, producto de la separación, o abandonados, producto de la muerte de su esposa. Entonces tiene que salir adelante y aprender a criar a sus hijas adolescentes, a sus hijos que están pequeñitos. Entonces, quizá les es difícil porque la sociedad no los ha preparado, ¿verdad? Como debe ser, por culpa del machismo, pero tienen que aprender a salir adelante con la familia que ahora tiene al quedarse solito él, en este caso ella. El problema de la familia monoparental es que al quedarse solamente un cónyuge, entonces va a tener mayor preocupación porque solamente él o solamente ella, al no tener el apoyo económico de la pareja, al no tener el apoyo afectivo de la pareja, entonces va a sentir que tiene que trabajar el doble o tiene que trabajar el triple. Los deberes de la casa, también va a sentir que tiene que hacerlo ella solita o él solito, salvo pues que los hijos apoyen, ¿verdad? Por lo tanto, se va a estresar más. Entonces, este tipo de familia tienden al mayor estrés. El papá soltero o la mamá soltera tiende al mayor estrés. Y también involucra mucho sacrificio, porque de repente nuestra mamá va a querer salir con sus amigas, pero no puede, ¿no? No puede porque no sabe con quién dejar a sus pequeñitos. Entonces, existe esa tendencia a tener muchos problemas o conflictos, salvo que sepa organizarse bien con sus otros familiares, ¿verdad? Ya me están dando las claves. Sus chicos, ustedes ya analizaron. A ver, por acá tenemos la familia extensa. La familia extensa es la familia numerosa. Ya, la familia numerosa, como les dije hace un instante, ¿no? Los que viven con sus padres, con sus abuelos, con sus tíos, con sus cuñados. ¿Cuántos integrantes son en tu familia? 15 integrantes, 12. Es una familia numerosa. Hay un montón de cuartitos donde tú vives de repente, ¿no? Un cuarto es del papá con la mamá, el otro cuarto del cuñado, el otro cuarto del primo. O de repente se han dividido por pisos. En el primer piso vive mi primo con su esposa, en el último piso vive mi hermano con su pareja. Es una familia numerosa, extensa. El problema de esta familia extensa es que no hay privacidad. Todos se pelean por el mismo baño, hacen cola, sales de la ducha y tienes que cubrirte todito porque ya la otra persona pues no puede verte en toalla, por ejemplo, en paños menores, o tiendes a cohibirte, entonces se pierde la privacidad. También se podría perder la autoridad, ¿verdad? En este tipo de familia extensa. La mamá dice algo, pero la abuelita dice, no, no le hagas caso, mejor haz esto. O la mamá dice algo y el tío o la tía dice otra cosa. Entonces se pierde la autoridad en la familia extensa. Listo, ya expliqué los tipos de familia, aunque falta uno más. Acá tenemos la familia reconstituida, llamada también familia ensamblada o familia fusionada. Así también se llama. Es cuando tú miras a tu papá que está solito o miras a tu mamá que está solita por varios años y esta persona conoce a una nueva pareja. Profesora, cierto, mi mamá tiene derecho a rehacer su vida, yo no le voy a acompañar siempre porque algún día yo también voy a hacer mi vida familiar y creo que ya es tiempo de que mi mamá conozca pues a alguien que la merezca. O mi papá de repente conoció a alguien, lleva muchos años de separado, muchos años de viudo o varios meses y creo que debe darse una nueva oportunidad. Entonces, cuando las familias monoparentales, cuando dos familias monoparentales se conocen y forman una nueva familia, entonces estamos hablando de la familia fusionada o reconstituida. Ahí donde está el padrastro, la madrastra, los medio hermanos, entonces se ha unido dos monoparentales, ¿verdad? Un monoparental donde estaba solamente la mamá y otro monoparental donde estaba solamente el papá, cada uno con sus propios hijos, y ahora tienen una familia reconstituida.
Ahora sí, ¿qué clave han marcado? Por acá tengo las claves que ustedes han marcado. La C, la mayoría me dice la C. A ver, vamos a verificar si sale la C, ¿ya? A ver, por ejemplo, la alternativa A me dice, el esposo de Lucía sufrió un accidente y falleció dejándola viuda. O sea, se quedó solita, ¿no? Se quedó viuda con sus 3 hijos. Ahora ella tiene que trabajar y sus hijos se quedan solitos mientras cumple con su horario de trabajo. Entonces, si Lucía se ha quedado solita porque ha muerto su esposo, Lucía tiene una familia monoparental. O sea, la 2 sería con la A. 2 con A, familia monoparental en el caso de Lucía. La B, mientras estaban en el tercer ciclo de en la universidad se estudia por ciclos. Primer ciclo, segundo ciclo, así se estudia en la universidad. Cada ciclo es 6 meses. O sea, el primer ciclo de la universidad va a ser los primeros 6 meses que estás en la universidad. Segundo ciclo, ya sería un año, ¿no? Claro, 6 meses más 6 meses, un año. Tercer ciclo significa que está más o menos en el año y medio de la universidad. Entonces, ¿qué está pasando en el año y medio de la universidad? Martín y Rosario, que estaban estudiando en la universidad, estaban cursando su carrera justo el año y medio, llegan a tener una hijita. Estos jóvenes universitarios llegan a tener una hijita. Entonces, para que puedan culminar sus estudios, los padres de Rosario le han acogido, o sea, viven con sus padres. Y ellos pueden ahora estudiar y pueden trabajar. Entonces, ¿qué tipo de familia será? En este caso es una familia extensa, ¿verdad? Porque los padres no solamente viven con sus hijos, sino también están presentes los padres, sus padres, en este caso sus abuelos, los abuelos de la pequeñita que van a tener. Entonces, cuando se vive con los abuelos, los hermanos, varias personas, familia extensa. Entonces, la 3, perdón, sería con la B. Acá la alternativa C, María Sánchez Oré, Juana Arias Oré y Pedro Alarcón Oré son hermanos. Estudian en el mismo colegio y viven con su mamá y también viven con el papá, pero solamente con el papá de Pedro. A ver, el papá de Pedro. Si nos fijamos bien, cada uno tiene diferentes apellidos, ¿no? Por ejemplo, María tiene el apellido Sánchez, Juana tiene el apellido Arias, Pedro tiene el apellido Alarcón, o sea, no tienen el mismo padre, pero sí la misma mamá, porque todos son Oré. Oré, Oré, todos son Oré. Entonces, es una familia reconstituida porque por muchos motivos quizás no se ha llevado bien con su pareja anterior y ha habido separaciones. Y ahora, por ejemplo, al conocer pues al padre de Pedro, ¿verdad? Al padre de Pedro, han formado una nueva familia en el caso de esta señora. Sería una familia reconstituida, ¿verdad? Entonces la 4 sería con la C. Acá hay uno más. Después de terminar su carrera en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estas son las siglas de San Marcos, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Roberto y Sara se casaron, actualmente viven con sus hijos, gozando de una buena posición social y económica. Solamente viven con sus hijos, o sea, no están viviendo con los abuelos. Si solamente viven con los hijos, padres e hijos, solamente padres e hijos, se llama familia nuclear o tradicional. Entonces la 1 sería con la cuarta alternativa. La C, me han dicho que sale la C, vamos a verificar. Acá está la respuesta, sí chicos. Así es alumnos, sale la respuesta C en la pregunta 3. Preguntita 4. Relacione las funciones de la familia con los casos que se identifican a continuación. Una cosa es los tipos de familia que nosotros tenemos y otra cosa es las funciones que debe cumplir nuestra familia. Por ejemplo, la familia debe cumplir una función recreativa. Recuerda que en la casa todo no es trabajar, todo no es estudiar. Los padres deben organizarse bien, los hijos deben organizarse bien para que cada fin de semana o cada fin de mes puedan pasear. Ahora los paseos están restringidos, pero no importa, aunque sea dar la vueltita alrededor del parque, aunque sea a manejar bicicleta previa desinfección. Entonces salen a manejar bicicleta
todos los integrantes de la familia, ¿no? Papá maneja la bicicleta o te enseña a manejar bicicleta, mamá, el hermano maneja bicicleta, entonces, o salen a correr de repente en familia. Hay casos de personas que salen a correr en familia. Realizan juegos. Por ejemplo, en la primera cuarentena, muchas familias que han sido encerradas para no contagiarse del virus, han realizado juegos. Ha habido familias que han jugado ajedrez, han jugado, por ejemplo, damas, han jugado las cartitas, han jugado las escondidas. Es muy importante que en la familia no todo sea trabajo, no todo sea estudio. También es importante que de vez en cuando, repito, de vez en cuando, se practique juegos, se practique deportes con toda la familia o se realice paseos con toda la familia. Eso es bueno, ¿por qué? Porque ayuda a la salud mental. ¿Ya, chicos? Ayuda a la salud mental. Con razón, profesora, desde hace 2 días con mi familia estamos jugando, estamos practicando juegos, estamos hasta jugando a la adivinanza y ya me siento más relajado porque estaba muy tenso, muy estresado porque no tenía muchas preocupaciones y ya me siento bien. Con mi mamá también jugamos, o sea, ayuda a la salud mental, ¿ya? Y no solamente la función recreativa de la familia ayuda a la salud mental, sino también ayuda a que te conozcas mejor con tus familiares, ¿verdad? O sea, entre juego y recreación nos llevamos mejor con papá, nos llevamos mejor con el hermano, hacemos bromas sin faltar el respeto, por supuesto, y por más que no vives con uno de tus padres, también puedes disfrutar de la parte recreativa. Es saludable desde el punto de vista físico y emocional. Otra función de la familia, chicos, es la protección económica. O sea, la familia, sobre todo los padres, deben brindarnos una protección económica. Quiere decir que no debe faltar dinero para comer, no debe faltar dinero para vestir y sobre todo no debe faltar dinero para estudiar. Porque si la parte económica disminuye, entonces el hijo se va a sentir mal, se puede sentir frustrado porque quizás quiere prepararse en una academia y no puede. O quizás quiere ya comprar su prospecto para dar su examen de admisión y va a tener que esperarse al otro año porque ahorita casi todos estamos pasando por problemas económicos y como que eso nos hace sentir mal, nos frustra porque queremos hasta incluso zapatillas que no tenemos, ya está haciendo frío y de repente pues sentimos que nuestros padres al perder el trabajo o uno de ellos perdió el trabajo, la economía ya no es como antes, ¿verdad? Y eso preocupa mucho a los hijos, les genera angustia. Ahora, la función principal del trabajo o de la protección económica es de los padres, pero hay hijos que al alcanzar la mayoría de edad también tienen que contribuir con la economía. O sea, tú contribuyes con la economía en base también a si ya estás trabajando y ya tienes la mayoría de edad o conseguiste algún trabajo, de acuerdo a tus posibilidades, también puedes ayudar en la casa. También la otra función de la familia es la parte afectiva. Si algún integrante está triste, sufrió alguna decepción sentimental o está deprimido, entonces la familia tiene que brindarle alegría, motivación, abrazo, cariño, abrazoterapia entre todos, ¿verdad? Y la socializadora es cuando la familia nos enseña a respetar las normas que hay afuera, ¿no? En la calle o dentro o en otras culturas. Muy bien, ya encontraron clave. A ver, me dicen la C, Ibáñez, Lezama la C, Sareli la C, Patiño la C, Alessandra la C, varios me dicen la C. Vamos a relacionar. A. Los padres de Mariano le proporcionan recursos necesarios para que pueda estudiar. E incluso le da pasajes, le da dinero para sus alimentos. ¿Qué función es? Económica. Entonces la 2 es con la A. B. Cada fin de mes Juan va de paseo con su esposa y con sus hijos a un club campestre, donde pasan unos días plenos de alegría compartiendo muchas actividades en familia. Recreación, ¿no? Función recreativa. Uno con B. C. En la familia de Manuel se acostumbra a respetar los valores de la cultura peruana, respetando a todos los grupos étnicos y participando, cuando se da el caso, en las actividades costumbristas.
Se llama función socializadora cuando la familia nos enseña a respetar las otras costumbres o nuestras propias costumbres de nuestra cultura peruana, obviamente, ¿verdad? Un montón de tradiciones. Entonces, 4 sería con la C y la cuarta alternativa, Javier tuvo su primer fracaso sentimental, sus padres y hermanos tratan de animarlo, organizando actividades deportivas y ensalzando sus virtudes intelectuales. Si está triste, producto de un fracaso, y la familia le está brindando apoyo de diferentes formas, está muy triste, entonces, y lo tratan de animar, es que están cumpliendo con la función afectiva. 3 sería entonces con la cuarta alternativa. Relacionando todo, es cierto, chicos, jóvenes, la respuesta sería la alternativa C. 5. Ana es una alumna de secundaria de excelente conducta. Sus profesores le ponen como ejemplo. Cada vez que le dan una indicación, ella la cumple sin protestar. Ella es muy dócil y obediente, tanto en el colegio como en la casa. De acuerdo a las características mencionadas y de acuerdo al estilo de crianza recibida por Ana, ella sería, bueno, me pide qué estilo de crianza ha tenido Ana, ¿no? Si Ana es muy sumisa, muy dócil, dócil, manipulable, ¿verdad? Dócil, sumisa. Dócil significa obediente. Dócil, tímida, callada y todo te hace caso. Entonces es muy probable que Ana ha tenido un estilo de crianza autoritario. Acá en las 5 la respuesta es autoritario, ¿sí? Autoritario. ¿Por qué, profesora? Es que los padres autoritarios son padres muy, muy estrictos, muy castigadores. Entonces tienen que hacer los hijos lo que papá, mamá dice al pie de la letra. Entonces los hijos hacen caso por miedo, por temor. Entonces son hijos muy sumisos, muy temerosos, muy obedientes, porque están acostumbrados a ser castigados, así lo han tratado a puro castigo. No hay premio acá, los padres autoritarios no son de ser cariñosos, no son de premiar a los hijos. Por lo tanto, el ser demasiado estricto le ha hecho muy sumiso, sumisa, muy obediente. No es bueno el estilo de crianza autoritario, porque si bien es cierto, crecen los hijos obedientes, pero el problema es que crecen con baja autoestima, fáciles de manipular, y en este mundo hay varias situaciones de peligro. Hay muchas situaciones peligrosas, entonces pueden ser víctimas de acoso u otras cosas porque son fáciles de manipular. Entonces, baja autoestima, inseguros. Ese tipo de crianza ha tenido Ana, según la pregunta 5. Profesor, ¿y por qué no puede ser la B? Porque algunos han elegido la B. El estilo de familia democrático se caracteriza porque es el mejor tipo de crianza, donde los padres fomentan la confianza, así que los hijos no son dóciles, los hijos son críticos, son analíticos. Quiere decir que no siempre te van a hacer caso, ¿verdad? ¿Qué pasa si le mandan a hacer una conducta indebida, por ejemplo? Entonces ellos van a tener la capacidad de decir sí o de decir no. No, profesor, lo que usted me está ordenando no es correcto, yo no estoy de acuerdo, no pienso hacer eso. Entonces, no siempre ser dócil es ser, no siempre ser dócil es bueno. Tenemos que formar alumnos con espíritu crítico, con espíritu, en este caso, analítico, que no obedezcan por obedecer, sino que obedezcan porque han analizado la orden, saben que es correcto y lo hagan. Porque imagínate qué cosa le puede ordenar hacer los demás, ¿verdad? Ve a esa esquina y hace caso. Ya tiene cero, hace caso. Pues, ¿por qué? ¿No? ¿A qué se debe que yo tengo el cero? ¿Por qué me está castigando para irme a la esquina? Entonces conversa. Las familias democráticas crían hijos saludables emocionalmente, no son dóciles. Son personas que saben respetar, sí, pero no son sumisos, temerosos, asustadizos, calladitos, no, para nada. Todos opinan y con respeto, todos opinan en la familia democrática.
El permisivo, bueno, acá sí es terrible, ¿no? Porque como los padres no le dan normas, no le dan reglas a los hijos, el hijo hace lo que quiere, entra y sale cuando quiere, no saluda, viene al día siguiente, mamá, papá no le dice nada, se va a la fiesta sin permiso, a pesar que está prohibido. Entonces son hijos muy mal criados en el estilo permisivo. Y el desapegado, acá en el desapegado, los hijos tienen padres, pero los padres no cumplen sus funciones. Los que cumplen las funciones es la abuelita o la tía. La mamá o el papá llega cansado del trabajo, anda, corre con tu tía. Mamá, pero quiero contarte tal cosa, anda, cuéntale a tu abuelita. Mamá, pero, o sea, en vez de que los padres cumplan su función, producto del cansancio o producto de que están estudiando u otros motivos, no están cumpliendo su función. Y son padres que delegan su función hacia otros familiares. Entonces, en vez de que los mismos padres formen a sus hijos, le delegan su función a otros familiares. Ese se llama estilo de crianza desapegado. Entonces, la respuesta sería la alternativa A. Muy bien, chicos, última preguntita. Vamos a desarrollar hasta las 6, hasta la pregunta 6. Vanessa es una adolescente ansiosa, a veces es violenta, denota cierta tendencia a la introversión, introvertida, tímida, calladita, temerosa. De acuerdo a este personaje, es posible que ella de pequeñita haya tenido, bueno, si ella es ansiosa, si es agresiva, si es violenta, según este investigador, es muy probable que de pequeñita haya tenido un apego inseguro. ¿Qué significa, no? Que sus padres no le han dado mucho afecto, mucho cariño. Entonces, el apego inseguro se forma cuando los padres, producto del cansancio u otros factores, no están al tanto de sus hijos cuando son pequeñitos. Vete, vete, que te atienda tu abuelita. Ah, estoy cansada, no me toques, ¿no? Entonces, no le da cariño, no le da afecto. Recordemos que los padres, durante los primeros años, si el hijo llora, si el hijo tiene hambre, hay que darle amor, hay que darle cariño, hay que darle abrigo. Si se cae, hay que calmarlo, hay que estar al tanto del pequeñito. Pero si lo descuidamos, lo hacemos a un lado, lo tratamos mal, entonces va a crecer con ese apego inseguro y probablemente en el futuro va a ser una persona con problemas de ansiedad o problemas de violencia, ya que no ha recibido ese afecto que necesitaba durante los primeros años. El apego se forma durante los primeros años. Listo, chicos, en la pregunta 6 entonces sería la segunda alternativa, ¿ya? Las otras preguntas también lo voy a subir al intranet, tienen sus claves para que ustedes luego puedan verificar y saber qué les ha salido. Muy bien, nos vemos la próxima semana entonces, cuídense. Hasta la próxima semana. Gracias por su participación, chicos.